Segunda a Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba yo todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Vamos a continuar con estudiando lo que dicen los diferentes autores de la Biblia acerca de los tiempos finales, de los tiempos del fin. Partimos, hermano, usando esta línea del tiempo que la hemos sacado de Mateo 24 y 25, de las palabras de Jesús acerca de los últimos tiempos. Entonces ahí a él le dijeron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida, cuándo es tiempo. Entonces, por lo que Jesús habla allí, vemos que él divide en tres grandes periodos el tiempo desde sus días hasta el final de todos los tiempos. Esos periodos son, primero, principio de dolores, que ya llevamos 2024 años de principio de dolores. Creemos que estamos ya muy cerquita. Como yo siempre digo, entre 15 a 20 años, pienso yo. Luego viene este periodo de 7 años, subdividido en dos, de 3 años y medio. Este es el periodo del fin. Y luego del fin viene el reino de los cielos, que en su primera etapa dura 1000 años. 1000 años. Entonces, esta es la línea del tiempo, y todo lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos, tenemos que encajarla en esta línea, porque necesitamos una línea del tiempo donde ubicar los acontecimientos. De lo contrario, vamos a estar perdidos y hablando en el aire. Entonces, todo lo que dicen los demás apóstoles, o sea, los otros apóstoles, lo que dicen los profetas, lo que dice Juan en Apocalipsis, etcétera, etcétera, lo que dice Daniel, por ejemplo, todo tiene que cuadrar con esta línea del tiempo. Aquí es donde debemos ir encajando todos los acontecimientos y las profecías que ellos nos dan en sus libros. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que Pablo dice en segunda carta a los Tesalonicenses. Ya en una clase anterior hablamos y vimos lo que Pablo decía en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, la última parte, y el capítulo 5. Ahí hablamos, básicamente Pablo nos decía que todos los que han muerto en estos 2024 años ya, recuerde que Pablo está escribiendo, nunca deje de ubicarse en el tiempo, porque al contrario usted no va a entender. Siempre pregunte desde cuándo, dónde está Pablo.
¿Cuándo escribió esto? Pablo nos decía en primera a los tesalonicenses, nos decía que los que murieron en Cristo durante estos 2024 años, porque Jesús vino acá, Pablo escribió, no sé si unos 30 años, 40 años después de Cristo, escribió aquí, más o menos comenzando esto. Entonces, todos los que han vivido, han nacido, han crecido, han vivido, han creído en Jesucristo y han muerto, son miles o millones de personas durante estos 2024 años. Jesucristo no vino para ellos. No vino para ellos. Ellos nacieron, crecieron, vivieron y murieron. Pero murieron en Jesús. Entonces Pablo decía que toda la gente que ha muerto en este trayecto de 2024 años ya, que han muerto, van a resucitar acá. Primerito, antes que los que estén vivos en esta última generación, van a resucitar, no sé si con segundos de anterioridad, pero van a resucitar primero. Y los que estemos vivos, yo espero estar vivo en ese tiempo, vamos a ser transformados y juntitos seremos arrebatados para estar con Jesucristo. Entonces Pablo decía que no nos entristezcamos tanto por aquellos seres queridos que mueren antes que venga Jesucristo. Aún ahora hay algunos viejitos que a lo mejor ya se van a morir antes que Cristo venga. Otros, los más jóvenes o los no tan viejos, esperamos estar vivos cuando Cristo venga. Pero si alguno se nos muere, pues nosotros sabemos que ya muy pronto viene Jesucristo y va a resucitar y estaremos con el Señor. Así que los que se mueren en Cristo no hay por qué preocuparnos mucho. Sí nos da pena porque se van, ya no los vamos a ver. Otros ya nos van a matar de las iras, pero bueno. Lo importante, lo interesante es que nos vamos a volver a ver. O sea, solamente están durmiendo, decía Pablo. Están durmiendo. Y van a ser despertados cuando Cristo venga y estaremos juntos. En esta segunda carta hay que entender una cosa. Pablo les habla mucho acerca de la venida del Señor Jesucristo y el reino de los cielos y la recompensa a esta iglesia de los tesalonicenses, porque era una iglesia que, según el contexto bíblico, era una iglesia que estaba pasando por muchas tribulaciones, mucha persecución. Eran perseguidos y algunos de ellos hasta eran asesinados, eran muertos. Entonces Pablo les escribe a ellos justamente estas cosas, ¿no? Para que ellos se animen y entiendan que aún si es que mueren, pero mueren con la esperanza. En cambio los otros que mueren sin Cristo, mueren sin ninguna esperanza, porque ya muertos ya no hay nada que hacer por ellos. Aunque por ahí la religión se inventó que se puede hacer misas y sacarlos del purgatorio y ese tipo de cosas, pero eso es falso. Eso no tiene fundamento ni sustento en la Biblia. El que se murió sin Cristo, se murió. Por eso es que usted, si tiene familiares o seres queridos que ama mucho, que quiere mucho, háblales de Jesús antes que se mueran. Si tiene por ahí mamá, papá, hijos, yo no sé, que no conocen a Jesús, haga lo imposible porque esas personas puedan conocer a Jesús, para que puedan, cuando Cristo venga, irse con usted y estar con el Señor. Y si están viejitos, con mayor razón. ¿Por qué? Porque de pronto se van a morir. Y si no mueren con Cristo, no van a resucitar acá. Van a resucitar al final y van a resucitar para condenación eterna. Porque solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús hay salvación. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia, como repito, que estaba en persecución, y les habla acerca de estas cosas. El primer capítulo de 2 Tesalonicenses, él les anima y le dice que soporten con paciencia, con fe, las tribulaciones, las persecuciones, porque si bien es cierto que ahora somos atribulados por causa de Jesucristo, pero los que nos atribulan después van a ser atribulados por Dios cuando Jesucristo venga, y nosotros seremos recompensados e iremos a descansar con el Señor, pero ellos en cambio serán atormentados y ellos la van a pagar, pero con creces, todo el daño y el mal que han hecho persiguiendo a los cristianos en este siglo. Entonces, a continuación el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. La enseñanza en esta noche, hermanos, escúchenme, es de que usted no se deje mover
de esto que en esta noche vamos a ver, lo que Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica, que no se muevan de eso, que por nada del mundo, esto que usted está aprendiendo y lo que en esta noche vamos a reafirmar, debe ser un fundamento inamovible. Usted venga quien venga y digan lo que digan y hagan lo que hagan, usted no se mueva de lo que esta noche vamos a decirle. Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir una vez más, para que usted lo tenga bien firme. Y esto es lo que Pablo le decía a los hermanos que estaban sufriendo y que quizá algunos de ellos decían, por ahí alguien decía que ya Cristo vino, que esto, que este otro, que Cristo viene esta noche. Entonces Pablo dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, cuando Él viene, os rogamos, hermanos, que no se muevan de esta manera de pensar. Ahora, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué conocimiento tenían ellos? Ellos tenían toda la enseñanza que Pablo ya les había dado. Pablo estuvo con ellos mucho tiempo, les enseñó toda esa doctrina de los tiempos finales, pero ahora Pablo estaba en otro sitio. Entonces seguramente él lo escuchaba y conocía de la persecución, la tribulación que estaban pasando. Entonces él dice, hermanos míos, en esta situación tan difícil, pues van a escuchar muchas voces, pero yo les digo que no se muevan del modo de pensar que yo ya les he dado, que las enseñanzas, la doctrina que yo ya les he entregado. Dice, ni se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Escúchenme, Pablo estaba acá. Entonces decía, aún no está cerca, o sea, está un poquito lejos. Decía, claro, aquí sí, porque estaba 2024 años. Faltaba, o sea, todavía de nuestro tiempo. Y si nos falta un poquito más, estarían a unos, más o menos, digo yo, unos 2040 años todavía de la venida del Señor Jesús. Y Pablo le decía, hey, no se deje engañar, que Cristo viene esta noche. No, Cristo no puede venir esta noche, que tampoco puede venir la próxima semana ni el próximo año. Todavía falta tiempo. Entonces no se dejen mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. No está todavía tan cerca. Esto decía acá. Nosotros sí decimos está cerca, pues estamos acá. Pero ellos estaban muy lejos todavía. Decía, nadie os engañe en ninguna manera, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? El anticristo. Entonces Pablo decía, hermanos, pongan atención. La venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, no va a suceder antes que venga la apostasía y se manifieste el anticristo. De esto no se mueva, por favor. Porque hay muchísima gente que dice que la iglesia se va aquí antes que venga el anticristo. Pero dice Pablo clarito, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga primero la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? El apartarse de Dios. Y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Por eso que yo no le puedo decir esta noche va a venir Jesús, porque no va a venir. Porque primero tiene que venir el anticristo, tiene que venir la apostasía. Si bien es cierto que nosotros ya vivimos los inicios de la apostasía, porque aquí ya comenzamos a ver apostasía. Pero la mayor apostasía se va a producir aquí. Porque aquí se va a manifestar el anticristo. Y el anticristo va a hacer que la iglesia apostate. ¿Qué es apostatar? Apartarse. Se aparte de quién? De la fe de Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer el anticristo? Primero por el engaño. El anticristo y sus falsos profetas van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán
si fuera posible, aún a los escogidos, decía Jesús, en este tiempo. Por eso es que aquí muchísima gente va a apostatar, porque tenemos una iglesia novelera que quiere ver cosas, sentir cosas, para creer que Dios está ahí. Y tú no le adoras a Dios porque le sientes, tú le adoras a Dios porque Dios se merece. Sientas o no sientas, Él está en todo sitio, en todo lugar, y Él se merece, como decías tú en antes, cansados, con frío, pudiendo estar arropaditos en la cama, con un chocolate, un café. Hemos decidido venir a honrarle a Dios, a alabarle a Dios. A veces no venimos con las ganas de cantarle, a veces venimos cansados, pero no venimos sino porque creemos que Él se merece. Se merece la alabanza y la adoración de nosotros. Entonces, escúcheme, el anticristo va a hacer que la gente, el pueblo, millones y millones, apostaten, se aparten de la fe y de Jesucristo en este tiempo por medio de sus milagros, señales y prodigios. Hermano, no menosprecie la advertencia de Jesucristo. No crea que usted es tan vivo para no dejarse engañar. Jesucristo dijo que aún los escogidos podrían ser engañados si es que Dios no nos protegiera. Así que pilas con eso. Y la segunda cosa, escúcheme, aquellas personas que no quieran aceptar a la adoración al anticristo, porque ya entiende, ya sabe, está avisado, porque ha estado en la jubileo. Entonces, escúchame, estas personas, cuando Él ya no los pueda convencer, pues los van a perseguir. Y los van a perseguir con tres cosas básicamente. Número uno, van a tocar tus bienes, tu trabajo, tus negocios. Y eso es terrible. Hay gente que no quiere que le toquen aquellas cosas por las cuales ha trabajado toda su vida. En segundo lugar, van a meterse con tus hijos, con tu familia. Y usted sabe lo terrible que es eso. Y en tercer lugar, se van a meter hasta con tu vida. En esa progresión van ellos, te van a perseguir aquí. Entonces, los que no van por las buenas, querrán que vayan por las malas. Pero habrá un remanente, habrá un pueblo, que ni por las buenas ni por las malas va a seguir al anticristo. Que ya sabemos, que ya hemos pactado con nuestra familia. Mi amor, corazón, te amo mucho, y nos vemos en el reino de los cielos. ¿Sí me entiende? Si nos toca lo que nos toque, pues lo sufrimos, pero tenemos la esperanza de que nos vamos a ver en el reino de los cielos. Pero no vamos a negar a Jesucristo, no vamos a aceptar la adoración a la bestia, ni por bienes materiales, ni por mujer, ni por hijos, ni por marido, ni por papá, ni por mamá. Entonces, aquí se va a producir la apostasía más grande. Hay hermanos que profetizan de la barriga, no de Dios, que profetizan que en este último tiempo va a haber un gran avivamiento, una gran cosecha de la iglesia. ¿De dónde sacan eso? Yo cuando veo la Biblia, Jesucristo dijo que en los últimos días la maldad va a aumentar y que el amor de muchos se va a enfriar, que va a haber persecución, que van a ser entregados muchos a la muerte, y que muchos van a enfriarse, van a apartarse, van a tropezar, van a caer en ese tiempo. Será un tiempo sumamente difícil. Por eso es que hay que estarse preparando, hay que estar llenando nuestra vasija del aceite, del conocimiento de Dios, para este tiempo no caer. Jesucristo dijo que nunca hubo una tribulación tan grande como la que va a haber aquí, no en el mundo, sino solamente, ni siquiera a la religión, sino solamente a los verdaderos cristianos que no se someten, porque las religiones van a ser engañadas. Oiráme bien esto, las religiones van a ser engañadas, los evangélicos van a ser engañados como religión, y no sé, a los católicos y otras religiones más, van a ser engañados. Pero hay un pueblo, un remanente que Dios tiene en medio de todos ellos que no van a ser engañados, que se van a sostener.
en la palabra del Señor. Por eso es que es bueno estar entendidos de estas cosas para que en ese tiempo no fallemos. No va a haber lea por donde lea usted la Biblia, siempre nos dice que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles en este periodo de acá. Entonces, Pablo decía, hermanos, nadie se engañe en ninguna manera, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí ya tenemos ciertos brotes, no estamos por aquí todavía, ya vemos bastante apostasía. Y otra cosa más, la apostasía, hermanos, no es que la gente abandona los templos. La apostasía, no necesariamente la gente se va de los templos, al contrario, se vuelve más religiosa. Apostasía es dejar de creer en el verdadero Jesucristo. Y van a creer en el anticristo en este tiempo, pero ahora mucha gente viene a la iglesia, es su religión, hablamos de los evangélicos, es su religión oficial, pero no vive los mandamientos ni los principios de Dios. No tiene el temor de Dios. Entonces, aunque estén en la iglesia, están apostatando. Si usted ve la historia de Israel, Israel apostató. Cuando apostató es que Dios mandó a Nabucodonosor. Así como con la iglesia. Cuando la iglesia llega la apostasía, a la de Siria, entonces Dios envía al anticristo. Israel, cuando estuvo en apostasía, no dejó de ofrecer sus sacrificios, de guardar los sábados, las fiestas y un pocotón de cosas. Y Dios decía, esa sangre ya me fastidia, ya no puedo soportar vuestras fiestas, vuestros cultos, por así decirlo, ya no lo soporto más. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre, su corazón está lleno de pecado. ¿Y para qué quiero yo tanta formalidad religiosa cuando en el corazón no hay temor de Dios, no hay santidad? Entonces, la apostasía no necesariamente es dejar de venir a la iglesia, sino dejar de seguir a Dios, dejar de obedecer a Dios. Entonces venimos, cantamos, saltamos, brincamos, lloramos, aplaudimos y nos reunimos, pero tenemos una vida afuera igual que los impíos, o a veces peor. Eso es apostasía. Entonces no va a haber ningún avivamiento. El avivamiento que va a haber es del diablo. Porque el diablo, con sus falsos profetas y sus milagros, sus señales y prodigios, va a producir un avivamiento religioso, pero falso. No es un avivamiento de Dios, es un avivamiento de Satanás. Porque sí va a haber avivamiento, pero del anticristo, del diablo, del engaño. Y miles irán detrás de él, millones. Entonces, si yo le digo, hermano, esta noche viene Cristo, ¿qué me dice usted? Pastor, usted está con cuicas. Porque la Biblia dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Estamos claros? De eso no se mueva. Venga quien venga, digan lo que le digan, que no, que la iglesia se va aquí. Mentira. Pablo dijo, hermano, nadie os engañe en ninguna manera, nadie. Así venga un apóstol por ahí, entre comillas, así venga un famoso que sale en la televisión o en cualquier otro lado a decir otra cosa, usted no le crea. No se mueva de esta manera de pensar, sí, de esta enseñanza, decía Pablo, de que el Señor vendrá después de que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Amén. El hijo de perdición. Decía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, escúcheme, este señor, que si es que yo estoy bien, entre que 15 a 20 años ya se manifiesta, ahorita debe tener entre 10 y 15 años en alguna parte del planeta, si es que yo estoy correcto. Está creciendo, es un guagua todavía. Pero este tipo se va a servir de la religión y va a suprimir toda otra religión, porque él se va finalmente a declarar Dios. Cuando dice que se sienta en el templo de Dios, no se refiere a una construcción,
Puede ser que los judíos construyan ese templo en Jerusalén. Según como lo veo, está muy difícil. Pero pongamos que lo haga. Pero no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Es la iglesia. Cuando dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, es cuando la iglesia lo acepta como si fuese Jesucristo. Por eso Jesús en Mateo 24 dijo que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan, y etcétera, etcétera. Cuando habla del lugar santísimo allí, y de la abominación desoladora, está hablando del anticristo, cuando es aceptado por la iglesia. Porque el lugar santo de Dios es la iglesia. Entonces, este tipo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, porque Dios no tiene templo acá abajo. El templo de Dios, quiero decir, de una construcción. El templo de Dios es la iglesia. No hay otra cosa. Dios no mora en edificios hechos por manos de hombres, dijo Pablo en Hechos, sino que mora en su iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de ustedes es una piedra viva del templo de Dios, dijo Pedro. Entonces, este Señor se va a proclamar Dios y va a suprimir todo otro Dios. Pablo decía, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque Pablo ya les había enseñado muchas veces esto. Pero gracias a Dios que él se fue de allí y que, digo entre comillas, gracias a Dios, y que la gente tenía problemas para que Pablo escriba esta carta y también nos deje a nosotros esta enseñanza. Que él ya les había dado a los hermanos de Tesalónica, pero que ahora les estaba recordando y diciéndoles no se muevan de esto. Y también es para nosotros, no nos movamos de esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Decía Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién se lo detiene? ¿A quién se lo está deteniendo? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De quién está hablando? ¿A quién están deteniendo? Al anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, decía Pablo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ponga atención. Recuerde que Pablo estaba escribiendo aquí, 2000 años de nosotros. Aquí estaba Pablo, recién. Entonces decía, hermanos, ustedes saben que el anticristo, porque está hablando del anticristo, está diciendo el hombre de pecado, que se sienta como Dios, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, lo están conteniendo aquí, y durante 2024 años lo han venido deteniendo. ¿Y quién cree usted que es el que lo detiene? Dios. Dios es el que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuál es el tiempo que él se tiene que manifestar? Aquí, estos 3 años y medio. Pero el anticristo ya ha estado queriéndose manifestar desde acá, o sea, desde aquí mismo, estos 2024 años, el diablo, el anticristo ha estado queriéndose manifestar ya, queriéndose manifestar, pero Dios le decía, a ver un ratito, aguántate, todavía no es tu tiempo. En el momento en que yo te diga, este es tu tiempo, ahora puedes, entonces ahí se va a manifestar. A ver, no sé si me estoy haciendo entender. Pablo está diciendo de que, hermanos, antes de que venga el Señor Jesucristo y nos reunamos con Él, haya el arrebatamiento, primero se tiene que manifestar la apostasía y el hombre de pecado. Eso que esté bien clarito. Este tipo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero este tipo, o sea, está siendo detenido o retenido. Él se quiere manifestar, dice, porque ya está en acción. Desde aquí ya estaba en acción el misterio de iniquidad.
El misterio de la iniquidad es el anticristo, ya está en acción, pero hay quien al presente lo detiene. Nosotros estamos aquí y todavía Dios lo está deteniendo, porque todavía no se ha manifestado. Está muy cerca, sabemos ya por la Biblia que estamos muy cerca de que ya se manifieste, pero todavía no se manifiesta porque al final Dios es soberano y ningún demonio, ningún diablo, ni nadie va a hacer lo que le da la gana. Y si bien es cierto que el anticristo se va a manifestar, es porque Dios así lo decidió. Porque si Dios no quisiera, nunca el anticristo se podría manifestar. Pero Dios ha decidido darle a él 42 meses, 3 años y medio, para que se manifieste aquí. 3 años y medio, ni un día más. Entonces, aunque él se quería manifestar, Dios le decía, aguántate, todavía no es tu tiempo. En su debido tiempo, cuando yo lo considere, allí tú te vas a manifestar. Entonces Dios lo ha venido deteniendo. Y ahora vosotros, él le decía, escuchen aquí, en estos tiempos, él le decía a la iglesia de Tesalónica, ahora en este tiempo ustedes saben, ¿por qué decía ustedes lo saben? Porque él ya había enseñado esto en Tesalónica, los hermanos ya sabían eso, que Dios lo está deteniendo, para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, desde aquí estaba en acción el misterio de la iniquidad del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, decía Pablo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y quién es el que se quita de en medio? El que lo detiene, ¿no es cierto? Dios. ¿Y qué quiere decir que se quita en medio? Quiere decir que Dios le dice, mira muchachos, llegó tu tiempo. Tienes 3 años y medio, 42 meses, 1360 días. ¿Así es? O 1260 días. Ni un día más, ni un minuto más. Está corriendo el reloj. Tienes ese tiempo. Y ahí se va a manifestar. Entonces, dice, viene la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo. El Espíritu Santo es quitado de en medio. Cuando dice que es quitado de en medio, quiere decir que simplemente le deja actuar. Hay gente que dice que aquí en este tiempo el Espíritu Santo es quitado de la tierra. Es una estupidez, una ignorancia. Primero, Dios es omnipresente, no puede haber un sitio donde Él no pueda estar. Él lo llena todo. Cuando dice que se quita de en medio, es porque lo que quiere decir es, mira, ya no te estorbo, tienes 42 meses, manifiéstate, haz lo que tengas que hacer y no te voy a estorbar. Y Dios le deja actuar a sus anchas aquí al anticristo. No significa que se va, que desaparece. El Espíritu Santo se queda aquí y se queda con nosotros, con los escogidos, para ayudarnos, fortalecernos, no para que no pasemos la tribulación, sino para que soportemos la tribulación. Para que va a estar con nosotros, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el foso, en el horno de fuego, o como estuvo con Daniel en medio de los leones, en el foso. O sea, no evitó que sean lanzados al horno de fuego, no evitó que Daniel sea lanzado al foso de los leones, pero Dios, Jesús estuvo con él allí, para ayudarles, protegerles y bendecirles. Lo mismo, el Espíritu Santo va a estar aquí. Lo que ya no va a hacer es detenerle al anticristo, lo va a dejar actuar, pero va a estar con nosotros. Tiene que estar con nosotros, porque si no está con nosotros, no vamos a poder soportar este periodo de tanta tribulación. Él tiene sí o sí que estar con nosotros para ayudarnos y fortalecernos en esa época tan complicada y tan difícil. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción desde acá el misterio de la iniquidad. Solo que Dios lo ha estado deteniendo hasta que llegue su tiempo debido. Y cuando llegue el tiempo, Dios mismo se va a quitar de en medio, o sea, le va a dar licencia para que empiece a actuar. Y Dios, por el Espíritu Santo, estará con nosotros, con los escogidos, para que podamos soportar, vencer esta gran tribulación, este tiempo tan complicado y tan difícil. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Hasta que Él se ha quitado de en medio, hasta que Dios
se quita en medio para que el anticristo pueda manifestarse. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pongan atención. El anticristo en este tiempo, nunca se confunda, por favor, tenga estas cosas bien presentes. Yo las repito una y otra vez porque creo que hay que repetirlas. En este tiempo el anticristo tendrá éxito. El mundo va a estar feliz con él. Sus soluciones, aunque son falsas, van a funcionar por un poquito de tiempo. Yo no sé, es como que el presidente del Ecuador cogiese toda la plata que hay en el Banco Central o donde la tengan y nos reparta toditos la plata en este momento. Estaremos felices con la plata en nuestro bolsillo. Pero ¿qué va a pasar de aquí a un mes, a 2 meses, a un año? No habrá con qué sostener el país. Él no puede hacer eso. El anticristo va a traer soluciones momentáneas, pero que serán solamente por un momento, porque él sabe que es poco tiempo el que tiene para engañar a la humanidad. El mundo estará feliz y contento con este tipo. La gente dirá paz y seguridad. La religión, escúchenme, las religiones van a estar felices porque van a ser engañadas y van a creer que Él es Jesús mismo. ¿Quiénes son los que van a ser perseguidos y van a tener la gran tribulación? Es la verdadera iglesia, la que entiende estas cosas y que sabe que viene primero el hombre de pecado, el anticristo, el engañador, haciendo milagros, señales y prodigios, y que todo el mundo se va detrás de él. Pero usted y yo, como ya sabemos que ese no es Jesús, porque Jesús no viene a hacer esas cosas, nuestro Jesús viene a las nubes, sin aviso. Él viene a las nubes y lo que hace es transformarnos y llevarnos. No viene a hacer milagros ni señales. Pero lamentablemente la religión va a ser engañada. Son los verdaderos cristianos los que van a estar aquí sufriendo la persecución. Pero, como les repito, con la bendición, con la ayuda de Dios. Así como estuvo con Esteban cuando fue apedreado. Siempre he creído que Esteban, si sentía los piedrazos, no le hacía ni cosquillas. Dios estaba con él mitigando, ayudando a soportar eso, de manera que él no renegara, de manera que él no se echara para atrás, para que se mantenga firme. Y que murió como cuando usted se duerme y se acuesta, porque Dios estaba con él. Lo importante es que sea valiente para no renegar, que no tenga miedo, sino que se mantenga. Digo, entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Yo repito esto 1,000 veces. Por Dios, no crea que usted, porque es vivo, no se va a dejar engañar. Solamente si usted tiene temor de Dios y anda en la voluntad de Dios desde ahora, es que Dios le va a guardar. De lo contrario, por muy vivo que se crea, por mucho que crea que entiende y conoce esas cosas, va a ser engañado. Porque este tipo viene con todo el poder de Satanás. Así como Jesús hace 2000 años vino con el poder del Padre, de Dios. Él viene con todo el poder de Satanás, que Dios mismo le dio, para hacer grandes señales, prodigios, milagros mentirosos, y con todo engaño e iniquidad, argumentos y cuánta cosa, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Repito, no falta por ahí algún idiota que dice, como yo ya sé que ese no va a ser Jesús, yo
Además, el pastor dice que según él faltan unos 15 a 20 años, entonces tengo todavía unos 14 años, por lo menos, para seguir viviendo como me da la gana. Y ya cuando pasen los 14 años, ahí me arrepiento, ya dejo a la moza, ya me meto, ya hago las cosas como se deben hacer. Porque como yo ya sé, yo no le voy a creer al anticristo. Es una estupidez. Porque a ti solo te va a guardar es Dios. El conocimiento es importante, sí, es importante porque te va a alumbrar. Pero si tú no tienes temor de Dios, mira lo que dice a continuación. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, o sea, no aceptaron el mensaje de la verdad. No lo aceptaron, lo oyeron, lo entendieron, pero no lo aceptaron. Decidieron seguir en el pecado. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. Te pregunto, si Dios quiere que alguien crea una mentira, ¿habrá forma, habrá la posibilidad de que no caigamos en la mentira? Es imposible. Si Dios mismo manda un poder engañoso para que crean la mentira, la gente va a creer. ¿Y quiénes van a caer en la mentira? Aquellos que no recibieron el amor de la verdad a tiempo, que no recibieron el arrepentimiento, que no recibieron la verdad, no decidieron obedecer a Dios y andar en el temor de Dios. Esa gente no se va a burlar de Dios. Usted no se puede burlar de Dios. Usted puede burlarse de su jefe, de su mujer, de su marido. Los hijos se pueden burlar del papá, lo pueden engañar, todo el mundo puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no. ¿Cuántas veces usted le engañó al policía? Le engañó al profesor, le engañó al jefe, a la mujer, al marido. Los hijos le engañan al papá, pero a Dios nadie lo puede engañar, porque Dios conoce aún las más íntimas intenciones de tu corazón. Con Dios no podemos. Y si Dios ve que tú estás jugando de esta manera, que Dios, y que tú te salgas con la tuya, sería burlarse de Dios. Y Dios no se va a dejar engañar así. Ahora, si te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Pero si solamente quieres jugar con el pecado y jugar con Dios, tú estás arriesgando tu destino eterno. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No acá, para nosotros es hoy. Y si nosotros ahora nos arrepentimos, si ahora le entregamos toda nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces Él nos guardará en este tiempo, si llegamos acá. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por cuanto, a fin de que sean condenados todos aquellos que no obedecieron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en el pecado. Entonces tú no puedes estarte complaciendo, sabiéndolo, entendiéndolo, estarte complaciendo en el pecado y pensar que de todas maneras te vas a ir al reino de los cielos, que te vas con Jesús. Porque Dios mismo enviará un espíritu engañoso, un poder engañoso para que crean en la mentira. No juegues con tu destino eterno. Seamos cristianos temerosos de Dios. Estamos todavía en una naturaleza caída y estamos luchando, pero estamos luchando. No estamos acomodados con el pecado. Estamos en guerra con el pecado. Y que Cristo nos encuentre en guerra con el pecado. Si Cristo nos encuentra acomodado con el pecado, te quedas, te riegas. Pero si Él te encuentra luchando, mejorando de a poquito, pero mejorando, avanzando, no resignado a pecar, entonces tú estás bien y nos vamos con el Señor.
Amén. Amén. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual Dios nos llamó para alcanzar la gloria de Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de Jesucristo? El reino de los cielos. Y nosotros estamos invitados a alcanzar también la gloria de Jesucristo, porque vamos a reinar con Él. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Recuerde que Pablo comienza diciendo, hermano, nadie les mueva de esta manera de pensar, o sea, de esta doctrina, de esta enseñanza. ¿Y cuál fue la enseñanza en sí? De que antes que venga el Señor Jesucristo, primero viene la apostasía y el anticristo. Nadie te mueva de eso. Pero a eso le añadimos también de que nosotros debemos estar firmes en la verdad, en el temor de Dios, para no ser engañados cuando se manifiesta el anticristo. Porque si nosotros perversamente pensamos que podemos vivir en pecado y cuando ya venga el anticristo, se manifiesta el anticristo, lo vamos a reconocer y vamos a tener el poder para decir, no, estás equivocado. A Dios nadie le ve la cara. De Dios nadie se burla. El que tiene temor de Dios, Dios lo va a librar, Dios lo va a cuidar. El que no, Dios mismo lo va a entregar al engaño. Así que no juegues con eso. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo que Pablo nos acaba de decir. Que nadie nos mueva. Que si mañana viene un apóstol de esos bien famosos que hay en Estados Unidos, en otras partes, y viene a decirnos que nos vamos antes de la venida del Señor Jesucristo, que nos vamos antes de la apostasía, antes de la manifestación del anticristo, mándelo a pastar chivos. A usted nadie lo mueve ya de este conocimiento. Nadie. De esta manera, de esta doctrina, de esta enseñanza. Usted ya sabe que nos vamos después que se manifieste el anticristo. Recuerde, una vez más le repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera o modo de pensar, lo que ya les enseñé, la doctrina que ya les di. No se muevan de esto. Y esta doctrina es justamente esto, de que antes de que venga Él, primero se manifiesta la apostasía y el hombre de pecado del anticristo. Así que estemos firmes y retengamos esta doctrina. Y el mismo Señor, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, esto es lo que Pablo dice en segunda a los tesalonicenses con respecto a los tiempos finales, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no será antes de que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. ¿Sí me entiende? Pero también nos vamos antes de que se manifieste la ira de Dios, porque no nos puso Dios para su ira. Esta no es la ira de Dios. Esta es la ira del anticristo sobre la verdadera iglesia. La ira de Dios es esta. Ese es el día grande y espantoso de Jehová. Nosotros estamos aquí. Dice Pablo, no nos vamos antes que se manifieste el anticristo.
Pero nos vamos antes de que venga, se manifieste la ira de Dios, porque no nos puso Dios para su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, hermano, que no le mueva ni un terremoto, ¿sí? Nada ni nadie le mueva de este conocimiento. Hermanos, ¿estamos claros? ¿Seguro? ¿Me entendió? ¿O estaban durmiendo? ¿Estaban cansados? ¿Están con frío? ¿Sí me atendió? ¿Y de qué no se tiene que mover? ¿Ah? ¿Pero qué fue lo que aprendió? Ya. Y de ahí, después de eso, el arrebatamiento. Viene Jesucristo, ¿cierto? Y nos vamos con Él. Esto que quede bien clarito en sus corazones. La gran mayoría de las iglesias de los pastores predican que la iglesia se va aquí. Dicen, porque no nos puso Dios para ira, y piensan que esto es la ira de Dios. Esto no es la ira de Dios. Están como ubicas. La ira de Dios es esta. Y claro, y aquí sí nos vamos antes de que venga la ira de Dios. Pero nadie se engaña en ninguna manera. La iglesia no se va. Jesucristo no viene. No somos arrebatados sin que antes se manifieste la apostasía y el anticristo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, por haberlo dejado bien clarito en esta noche. Y nosotros, Padre, entendemos que eso es para nosotros también. Que no nos debemos mover de esta enseñanza. Que de ninguna manera nuestra reunión con Jesucristo va a ser antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo, la abominación desoladora. Gracias, Dios, por enseñarnos, y nosotros acatamos tus órdenes, tu palabra, y nos preparamos para glorificar tu nombre, Señor, en medio de la tribulación, de la gran tribulación, porque sabemos que tú estarás con nosotros, que serán tiempos difíciles, pero no estamos solos, porque tú has dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si bien es cierto que te vas a hacer a un lado, figuradamente hablando, o sea, que le vas a permitir al anticristo actuar a sus anchas, a su antojo durante esos 3 años y medio, no significa que te vas abandonándonos. ¡Qué padre serías! Significa que solamente le dejas actuar a él su tiempo, el tiempo debido, que son 3 años y medio, pero que estarás con nosotros. Confiamos en ti, Señor, y porque sabemos que tú vas a estar con nosotros, nos armamos de valor y estamos dispuestos a aguantar y a soportar, a sufrir lo que venga. No porque confiamos en nosotros, sino porque estamos confiando en ti, que tú estarás con nosotros, porque tú has dicho nunca, y nunca es nunca. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre, siempre estaré contigo. Yo te sostendré de tu mano derecha, dice tu palabra, Dios. Así que gracias por sostenernos, gracias por estar con nosotros, gracias por la palabra. Y sabemos que las aflicciones del tiempo presente y de las que van a venir son nada comparados con la gloria que en nosotros se va a manifestar cuando Jesucristo se manifiesta también. En el nombre de Jesús, gracias, oro por la iglesia, oro por los pastores, Señor, en todo el mundo, porque es tiempo de preparar la iglesia para estos tiempos que se vienen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Buenas noches.